y ya esta semana próxima creo que tomo la actividad al 100%. Esta semana que pasó estuve un 50% porque cuando comienzo a hablar mi garganta todavía está irritable o irritada, no sé cómo decirlo. Está irritada, pero a mí ya me irrita ella a mí. Así que entonces está irritable. Pero bueno, tengamos paciencia con mi garganta. Aquí un apunte porque si no, no sé qué decir. Ahí está. Vamos a achicar esto. Bueno, yo he puesto un título. No sé si el título va a obedecer tanto a lo que vamos a desarrollar. El título puede ser trayectoria, testimonio. También podemos ponerle resultado de caminar una vida con el Señor. Pero más que nada me enfoco al tema de la palabra trayectoria. Es una palabra que surgió hace unos días charlando con los pastores y bueno, y me dediqué a mirar un poquito sobre esta cuestión. Voy a arrancar con algunos datos no bíblicos, pero que nos van a servir para desarrollar este tema. Se está entrecortando, Alfred. Sí, voy a sacar la cámara, Emma. Ahí está. Voy a comenzar con algunos datos que no son bíblicos, pero que nos van a venir bien como ejemplo de lo que quiero compartir. Así que recurrí a las enciclopedias, a internet. Había 3 o 4 cosas que me llamaban la atención y busqué datos para no decir cosas que no se ajusten a la realidad. Lo primero que quiero compartirles es que, por ejemplo, la caña de bambú, la planta del bambú. Es interesante que esta planta necesita 7 años de cuidados antes de salir a la superficie. O sea que cuando siembran la semilla, hasta que aparezca el primer brote, demora 7 años. Y luego, una vez que el brote sale a la superficie, en un periodo de 6 semanas, logran las cañas una altura promedio de 30 metros. O sea que 7 años para brotar y después en pocas semanas casi que crecen lo que tienen que crecer, ¿no? Ahora la pregunta sería, ¿por qué necesita 7 años? Bueno, dicen que en esos 7 años el bambú genera sus raíces, todo el sistema de raíces, se carga de energía necesaria para luego crecer de una forma bastante rápida. Otro hecho que también me llama la atención es la Gran Muralla China. Entonces investigué un poquito. La muralla china mide 21.196 kilómetros. 21.196 kilómetros es una extensión considerable. Ustedes piensen que en línea recta desde La Quiaca a Ushuaia tenemos aproximadamente 4.300 kilómetros. O sea, desde el norte de nuestro país al sur, nuestro país es bastante extenso. Tenemos 4.360 kilómetros en línea recta y acá estamos hablando de una muralla que mide, dijimos, 21.196 kilómetros. La altura promedio 7 a 8 metros, mientras que el ancho de sus muros es de 4 y 5 metros. Evidentemente es una fortaleza, para aquella época era imbatible. Demoraron más de 2000 años en construirla y muchísimas dinastías se pusieron de acuerdo para trabajar en el mismo proyecto.
Es interesante, acá en Argentina, fíjense en que no puede haber una política de Estado ni siquiera para 4 años. A los que nos gusta un poco el fútbol, por más que venga el mejor técnico y diga que tiene el mejor plan, si pierde 3 partidos seguidos lo mandan a su casa de vuelta. O sea que tenemos una paciencia cero, ¿no? Bueno, esta gente estuvo aproximadamente 2000 años, 2300 años para ser más preciso, para construir esta muralla de 21.000, casi 200 kilómetros. Otro hecho que también me llevó, que siempre me carga de curiosidad, y bueno, y más de una vez me gustaría que el Señor me permita subirme a ese tren, es el mítico tren transiberiano. El transiberiano recorre 9.298 kilómetros. Desde Moscú hacia el este atraviesa, tengo entendido, que toda Rusia. Imagínense que 9.298 kilómetros es ir de La Quiaca a Ushuaia, ida, vuelta, y todavía nos quedan 500 kilómetros para recorrer. O sea que hacemos La Quiaca, Ushuaia, Ushuaia, La Quiaca, Salta, y podemos pasar un poquito más, ¿no? O sea, porque nosotros estamos siempre impactados con nuestro país, cuán grande es. Y es cierto, claro que es grande, pero cuando yo pienso en este tren, digo, ¿cuántos años habrán demorado? Bueno, tengo los datos acá, pero no viene al caso, ¿no? Y hoy lleva unos cuantos días hacer todo este recorrido. A mí me encantaría hacerlo, porque la verdad que uno no conoce toda esa zona y estar ahí viajando todos esos kilómetros sería muy interesante, ¿no? Cuando hablamos de la muralla china, cientos de miles murieron en la construcción de la muralla. Y después pensé en un hecho más. En los Juegos Olímpicos, desde que se iniciaron en Atenas, se corre una carrera que se llama maratón. La maratón son aproximadamente 42 kilómetros y un poquito, y el récord creo que está en las 2 horas. El promedio está más o menos en 2 horas 30, 3 horas de recorrido, pero el récord, si mal no recuerdo, en el año 84, no me acuerdo en qué año fue, se colocó en 2 horas. A partir del año 84 también las mujeres pueden participar de esta carrera. Y lo comparé con otra carrera de los Juegos Olímpicos, que son los 100 metros llanos, donde el récord está en 9 segundos. Dije, Señor, qué bárbaro, estos corren más de 2 horas y este otro gana la medalla corriendo 9 segundos. Ahora, tanto para uno como para el otro tiene que haber una buena preparación, pero cuando pienso en la vida cristiana, la asemejo más a la maratón, la asemejo más a la muralla china, una obra que comenzó, la obra cristiana comenzó hace más de 2000 años y va a continuar hasta que el Señor venga, y en cada uno de nosotros va a continuar hasta que tengamos vida acá en la tierra. Ahora, estos datos son ilustrativos, impresionan. El bambú, 7 años para que salga el primer brote. Imagínense, si el que siembra bambú no sabe que es así, bueno, seguramente abandonaría el cuidado de todo porque dirá, esta semilla no nace, ¿no? Este tren que recorre 9.300 kilómetros, ustedes piensen en la obra, la estructura, todo lo que tuvieron que instalar para que hoy esto pueda funcionar. Esta carrera de 42 kilómetros. Ahora, ¿por qué
se nos ocurre este tema? ¿Por qué hablar de la trayectoria, del recorrido, del buen testimonio? Hoy en día estamos avasallados por la inmediatez, por el corto plazo, por los cambios constantes. Se ha instalado esta manera y parecería que todo el sistema está orientado a este vértigo desgastante, a veces frustrante, y también a veces trae otras consecuencias. No permanecemos muchos años en los mismos lugares de trabajo. Estamos constantemente cambiando de relaciones, lugares, tareas. No nos llegan a conocer. Aparecemos y desaparecemos con rapidez. Si miramos 30 años atrás, yo tengo 60 años, si miro 30 años atrás, podemos decir que esto no era así. Los trabajos eran duraderos, los proyectos eran a largo plazo y se alcanzaban metas. No digo que el tiempo pasado era mejor, no quiero caer en esa conclusión, pero sí puedo decir que había algunos beneficios. Por ejemplo, estaba instalado en nosotros la idea de la pertenencia. Pertenecíamos a un lugar, pertenecíamos a un ámbito de estudio, de trabajo, de investigación. Nos podían conocer. Nos identificaban con ese lugar, con la empresa, con el rubro, con la profesión. En los pueblos más pequeños, yo me crié en un pueblo pequeño, agricultor y ganadero, a veces a las personas no la conocían tanto por su propio apellido, sino que la relacionaban más con el apellido, con aquel en el cual trabajaban. ¿Por qué? Porque se entiende que el patrón, el dueño de la finca, era un hombre importante, conocido en el pueblo. Entonces los que trabajaban ahí se los conocía más como el trabajador que no con su propio apellido. Miren el arraigo que llegaban a tener. Yo me acuerdo, después de muchísimos años me encontré con el hombre que era el patrón, el dueño del campo donde mi padre trabajaba, y este hombre ya anciano, y yo ya estaba casado, con hijas. Él me decía, cada vez estaba contento al verme a mí, que crecí, que me desarrollé, y yo era un niño, yo tenía 8 años cuando papá comenzó a trabajar con este hombre, pero la relación siguió con esta gente a pesar de que mi padre después dejó de trabajar y falleció. Pero él es como que siempre estaba atento, si yo estaba estudiando, trabajando, esto, lo otro. Surgían relaciones, surgía compañerismo. O sea, teníamos compañeros por muchos años. En cierto modo nos desarrollábamos como personas, como obreros, como profesionales. Respetábamos y éramos respetados. Esto ocurría en el trabajo, en la familia, con los compañeros de estudio, con los vecinos. Podríamos decir que éramos más palpables, éramos más reales. Hoy nos hemos tornado un poco virtual. En aquella época parecía que éramos más palpables, reales. Ahora, esta idea de la inmediatez no nos ayuda en nuestra vida cristiana.
no nos ayuda en nuestra vida cristiana. Veo la vida cristiana más parecida, como dije hoy, a una maratón que a una carrera de 100 metros. Veo la vida cristiana que se asemeja más al bambú que a un hongo. Veo la obra que tenemos que llevar adelante, indicada por Jesús, parecida a la construcción de la muralla china o al recorrido del Transiberiano, donde se invirtieron años, esfuerzo, mucho esfuerzo, sacrificio, negación y también se invirtieron vidas. La vida cristiana es una vida de inversión. Quisiera que esto nos quede claro en nuestra cabeza. La vida cristiana es una vida de inversión. En el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 24, Lucas 14, versículo 25. Leo todo el texto, simplemente quiero hablar de dos cosas. Grandes multitudes iban con Jesús y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Acá vemos la primera condición para ser discípulo: amar a Jesús más que a nuestros seres queridos, amar a Jesús más que a nuestra propia vida. Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Acá está la segunda condición para ser discípulo: llevar la cruz, ser obediente, seguir al Señor. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todo los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tercera condición para ser discípulo de Jesús: renunciar a todo lo que poseemos. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Hemos leído este pasaje, yo estoy seguro que muchísimas veces, y hemos puesto siempre mucha atención, y está bien, en el versículo 26, en el versículo 27, en el versículo 33, porque ahí están las tres condiciones básicas para ser un discípulo. Pero es interesante que entre la segunda y la tercera condición nos da la impresión de que a Jesús le pareció bien dar algunas explicaciones y él coloca dos ejemplos. Entre la segunda condición y la tercera hay como un paréntesis. Hay dos ejemplos.
que comienza ahí en el versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no puede acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Acá podemos ver muy claramente, hermanos, que si proyectamos ser discípulos de Jesús, tenemos que calcular el costo. Tenemos que estar definidos en lo que vamos a comenzar, porque quedar con la mitad de la construcción, quedar a mitad del camino, no daría una buena imagen de nosotros. Y acá aparece esta expresión que no sé si alguna vez la habíamos considerado, que es esta expresión que dice: no se sienta primero. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero? ¿Qué nos refleja esto? Se sienta, piensa, estima las pérdidas, ve la retribución, considera el camino que va a recorrer, hasta puede ver las dificultades y los logros, las victorias, y luego que considera eso, emprende la obra, emprende el camino, o sea, se decide. Pero primero se sienta a considerar. Después viene el segundo ejemplo. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente? Porque él tiene 10.000 y el que viene a hacer la guerra contra él tiene 20.000. Si no puede hacer frente, antes de ir a la guerra, manda una embajada para ver si puede poner condiciones de paz. Y otra vez aparece esta expresión: no se sienta primero. El otro dice que se sienta primero para calcular el costo, para ver si lo que tiene lo puede transformar en la torre que quiere edificar. Y este se sienta primero para considerar si puede hacer frente. Porque acá el rey tiene que pensar en lo inmediato, en el corto plazo, y también tiene que pensar en el largo plazo. La trampa del siglo XXI es la inmediatez. Todo corto plazo. Por lo tanto, han desaparecido las metas a largo plazo. Ahora acá el rey, el hombre acá en la cabeza tiene las dos cosas. El corto plazo, ¿qué le dice? Guerra. El corto plazo le dice: mira, el rey vecino te viene a hacer la guerra, pero viene con 20.000. Y el rey dice: yo tengo 10.000, pero yo soy el rey de un reino. Tengo que pensar en las nuevas generaciones, tengo que pensar en el largo plazo. Entonces, en este caso, me conviene mandar una embajada y buscar la paz. Después veremos si en otra oportunidad hacemos guerra. ¿Ves? Acá están las dos cosas. Si tenemos en nuestra mente solamente la inmediatez como manera de vivir, el fracaso está casi asegurado. Perdonen que lo diga así, casi pesimista, ¿no? Pero esto es la realidad. Si tenemos en nuestra mente la inmediatez como manera de vivir, el fracaso está casi asegurado. En cambio, si nuestros ojos están puestos en Jesús,
y en el galardón, en el premio, en la meta, el premio al cual vamos a recibir, la meta a la cual vamos a llegar, vamos a tomar todos los recaudos necesarios para que el camino se recorra completo y la obra se termine. En nuestras vidas sabemos bien que aquel que comenzó la obra es fiel y la va a terminar hasta que esté completa. Eso es nuestra vida en cada uno de nosotros. Y en la obra que estamos involucrados, que es la iglesia, también sabemos que Cristo es la cabeza. Y nosotros estamos en una parte de la historia de la iglesia, una porción muy pequeña. La iglesia comenzó hace más de 2000 años y no sabemos cuándo el Señor vuelve, así que va a tener varios miles de años tal vez en la tierra, 2000, 3000, 2000 ya tiene. Entonces, en una obra que ya lleva 2000 años, 70 años, supongamos 80 el promedio de vida actual, ¿qué son 80 en 2000 años? No es nada, es un eslabón pequeño. Ahora, y ahí está la sabiduría. Saber vivir bien el tiempo, saber recorrer el camino, saber construir en el momento que Dios nos permite construir. No se sienta primero. Esta expresión está puesta ahí. Esto lo dijo Jesús. Y entiendo que él está haciendo referencia a una actitud de reposo, meditación, análisis. Se sienta primero, reposadamente medita, analiza, considera los pros y los contras, espera en Dios, pide consejo, se deja guiar, se deja ayudar, se deja guiar por el Espíritu Santo y se deja también ayudar por los hermanos. Busca hacer la voluntad de su Señor. No es un apurado, no es un mandado, un irreflexivo, un impulsivo. El discípulo de Jesús es una persona pensante. Trabaja en el corto y en el largo plazo, sin desesperarse. La otra vez, conversando con algunos de los pastores con más años que yo, uno de ellos me decía, en el año 30, dice, los gobiernos de aquella época decían que, no, en el año 30 no, más o menos en el año 50, me decía este hermano, dice, los gobiernos de aquella época decían que para el año 2020-2030 la Argentina tenía que ser navegable de norte a sur, con toda una trama de ríos y canales y con el ferrocarril al lado de esta trama de ríos y canales. Y yo dije, bueno, la idea está buena, digo, pero no se llevó a cabo. Entonces este hermano me dice, porque acá no hay proyectos y políticas de largo plazo. No hay. Entonces yo pensé en la vida cristiana. La vida cristiana, yo diría, es política de Estado. Puede haber terremoto, puede erupcionar un volcán, puede haber sequía de 14 años, pero nosotros los discípulos tenemos que seguir siendo santos. Puede haber un montón de cosas, pero tenemos que seguir predicando el Evangelio y formando discípulos. ¿Por qué? Porque está establecido por el Señor. Entonces el discípulo es una persona que se sienta primero. Piensa, analiza, medita, ora, busca a Dios, oye al Espíritu, lee la palabra, pide consejo.
no es un apurado, irreflexivo, un impulsivo. Ahora, en esta trayectoria, quiero mencionar algunas cosas. Acá mencionamos algunas, ahora sigo con otra. Y anoté la palabra aflicción. Aflicción. Juan capítulo 16, versículo 33. Dice Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Obviamente ustedes después leen todo el capítulo y ahí van a entender a qué se refiere Jesús cuando dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús se está adelantando y ya nos está dando una buena palabra de ánimo para nuestra larga carrera, para nuestra maratón. Él nos dice, cuando vengan las aflicciones, porque en el mundo vas a tener aflicciones, confía. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tengo que confiar? No hay que preguntarle por qué las aflicciones. No, Señor, ¿por qué tengo que confiar? Y Él nos contesta. Y Él dice, confía porque yo he vencido al mundo. Qué palabra preciosa. Viene paz a nuestro corazón cuando nos encontramos con este tipo de palabras. Amén. ¿Cómo no pueden decir amén? Si alguno pone el pulgar ahí, yo lo veo y yo sé que me están escuchando muy bien. Amén. Viene paz. En el mundo tendréis aflicción. La aflicción puede sorprender al inconverso, pero al discípulo no. ¿Por qué? Porque el discípulo ya sabe que en el mundo hay aflicción. Pero el discípulo también sabe que Jesús dijo, confiad, porque yo he vencido al mundo. Ahora, daría la impresión de que esta palabra no siempre funciona. Por lo menos eso es lo que me parece a mí. Ustedes después saquen sus propias conclusiones. Pero es palabra de Jesús. Y lo que Jesús dijo tiene que funcionar. ¿Por qué a veces parecería que Jesús no venció al mundo? Porque a veces parecería que no avanzamos en medio de las aflicciones. Este es un tiempo donde han surgido muchas aflicciones. El otro día el pastor Ángel Negro dice, me parece que estamos orillando, dijo él, o sea, estamos en la orilla, dice, de algunos dolores que a lo mejor nuestros hermanos vivieron en los tiempos primeros de la iglesia, haciendo referencia a la gran cantidad de hermanos y colegas que están partiendo con el Señor. En Argentina se estima, creo que más de 300 pastores que tal vez ya han muerto, y ¿y cuántos otros hermanos, no? Entonces Ángel dice, creo que estamos en la orilla de aquellos dolores que claro que nosotros no hemos experimentado. Ayer un hermano me escribe, me dice, Alfredo, me parece que estamos tocando dolores que antes no conocíamos. Dice, él ahora no vive acá en Argentina, él ahora está en Europa. Y me decía, nosotros como argentinos, dice, la única guerra que
vimos por la generación, él tiene la mía, dice, la vimos por televisión. Y en parte tiene razón, fue una guerra muy triste, que murió mucha gente, pero la verdad les digo, yo tenía 18 años, 20 años, y les digo la verdad, había días que yo no estaba consciente de los dolores de la guerra. Ahora pasa esto, hay aflicciones. ¿Por qué a veces parece que no avanzamos en medio de las aflicciones? Porque si no avanzamos en medio de las aflicciones, parecería que Jesús no venció al mundo. Porque él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mateo 18, versículo 20 y 21. Acá está la parábola del sembrador. Parece que puse mal el texto. A ver. Yo lo leo de acá porque lo tengo escrito, pero no es esta la cita. Parece que me equivoqué en el número. No es Mateo 18, es Mateo, si alguien me ayuda. 13, capítulo 13. Mateo 13. Sí. Ahí está. Muy bien. Sí, señor. Hay que corregir acá. Mateo 13. Dice, versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La verdad que Jesús es precioso, ¿no? Él nos explica todo. Él dice que confiemos, en el mundo hay aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Entonces dice, bueno, pero como algunos tal vez no avancen en medio de las aflicciones, le voy a explicar cuál es la causa. Y acá está esta explicación de esta parábola, ¿no? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Y al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. Y acá puse entre comillas, pero no tiene raíz. Perdón que lo diga así, no es bambú, no es bambú, es hongo, no tiene raíz, no trabajó hacia abajo, no profundizó en el conocimiento del Hijo de Dios, se entusiasmó, se alegró, se puso muy contento, pero no se sentó a considerar, a calcular. En ningún momento tomó tiempo para mirar el trayecto. Se entusiasmó con el corto plazo, con el momento. Y el resultado, ¿sabes qué fue? Fue una planta de corta duración. Qué triste, qué lamentable. Porque la semilla era buena. Y había escuchado. Y con alegría. Y se había entusiasmado. Pero la inmediatez que está acá en la cabeza le hizo creer que con 4 días alcanza.
La vida cristiana no son 3 días como el carnaval. La vida cristiana es larga. Porque hay que formar el sistema de raíces para que después la planta crezca. Lo primero que tiene que ocurrir para que comience el desarrollo de la raíz, lo primero que tiene que ocurrir para que comience el desarrollo de la raíz es que el grano, es que la semilla caiga a tierra y muera. Cuando la semilla entra en contacto con la humedad del suelo y los nutrientes, comienza un proceso de muerte. El grano se desintegra, aparece la raíz que crece hacia abajo y tiene que crecer lo suficiente para luego dar a luz los primeros brotes. Jesús también nos habló de esto. Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahí está. Más claro creo que no lo podemos encontrar. No hay raíz si no hay muerte. No hay raíz si no hay muerte. No hay victoria en los tiempos de aflicción si no hay raíz profunda. No hay raíz si no hay muerte. No hay victoria en los tiempos de aflicción si no hay raíz profunda. Sin un sometimiento activo y voluntario al señorío de Cristo, no hay victoria. Repito, sin un sometimiento activo y voluntario al señorío de Cristo, no hay victoria. ¿Por qué digo un sometimiento activo? Porque a veces nos encontramos con gente que se somete a la voluntad de Dios, pero en forma pasiva. Y no, el sometimiento tiene que ser activo. ¿Por qué? Porque la victoria es el resultado de un enfrentamiento, de una batalla. Para que haya un victorioso y para que haya un derrotado, para que haya un vencedor y un vencido, tiene que haber una batalla, tiene que haber una acción. Entonces, claro que hay que someter la vida a la voluntad del Señor, pero no con una actitud pasiva, con una actitud activa. Sin un conocimiento espiritual de la persona de Jesús, sin un conocimiento espiritual de la persona de Jesús, vamos a ser presa y víctima de las aflicciones. No basta con conocer a Jesús intelectualmente. El conocimiento espiritual acerca de Jesús nos lleva a la victoria y somos vencedores en su nombre. Crecer, mejor dicho, primero el grano de trigo cae a tierra, muere, saca raíz, saca brotes, sacará flor después y sacará fruto. Esa es la vida del cristiano. Cae a tierra, muere, se une a Cristo en su muerte, en su resurrección, nace una nueva
persona, una nueva vida, y esa vida fructifica. Otro puntito. Entonces, bueno, hablamos de lo primero, que tiene que estar esta actitud de sentarse y pensar, calcular. Hablamos después de las aflicciones, y ahora puse un punto que yo lo llamé la suma de cosas. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver esto? Bueno, después le vamos a encontrar la vuelta. Acéptenme el subtítulo. La suma de cosas. Vamos a la segunda carta de Pedro, del apóstol Pedro. Capítulo 1. Segunda Pedro 1. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 11. Yo voy a leer primero de la versión Reina Valera porque es una pena no leerlo de esta versión, pero después para trabajarlo uso la versión popular. Pero vamos a leer primero Reina Valera porque la mayoría de ustedes en sus casas tienen la versión Reina Valera. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora voy a leer de la versión popular Dios habla hoy, porque con esta, encuentro palabras más fáciles para explicar lo que quiero explicar. Dice, Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. Al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y a sus obras maravillosas. Por medio de estas cosas, nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia,
a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no las posee es como un ciego o corto de vista. Ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así, nunca caerán. De ese modo, se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es uno de los pasajes gloriosos que encontramos en las Sagradas Escrituras. Majestuoso. Esto es maravilloso. Lo que el apóstol declara en pocas palabras. Vamos a hacer una lectura rápida, somera, sobre el texto. En algún momento creo que vamos a predicar más sobre estas cosas, pero hagamos ahora un pantallazo. O sea, tratemos de extraer las ideas principales. Lo primero que vemos, Dios nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Que en esta hora el Espíritu Santo de Dios pueda imprimir, escribir en nosotros esto que dice el apóstol Pedro, que Dios nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y para la devoción, para la piedad. Amén. Que no queden dudas de que todo lo que necesitamos para la vida cristiana, Dios nos lo ha concedido. Está todo. Todo está puesto a nuestra disposición. Otra cosa que podemos extraer, nos hizo conocer a aquel que nos llamó. Nuestros ojos, los ojos de la fe, fueron abiertos. No como fueron abiertos los ojos de Adán y Eva. No, no. Los nuestros fueron abiertos para ver a Cristo, para ver al Creador del universo, para ver a esa sabiduría que está tan bien descrita ahí en Proverbios 8. Nuestros ojos se abrieron y pudimos ver a Jesús, al autor de la vida, al perdonador de nuestros pecados. Hemos recibido el Espíritu Santo y hemos recibido el Espíritu de la revelación. Y el velo se corrió. Y lo que no entendíamos, lo comenzamos a entender. Hemos entendido los misterios de Dios. Sigamos con esta lectura rápida. Nos dio sus promesas.
grandes y valiosas. Por medio de estas promesas se hacen presente dos consecuencias tremendas. Primero, tenemos parte en la naturaleza de Dios. Y segundo, escapamos de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Eso está en el versículo 4. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por estas promesas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Hermanos, somos participantes de lo divino. Somos participantes de lo santo. Nosotros que éramos pecadores, hoy éramos pecadores y, como dice Pablo, estábamos ajenos a las cosas de Dios. Hoy somos cristianos, somos discípulos, somos hijos de Dios, somos hermanos de Jesucristo. ¡Ja! Estamos llenos del Espíritu Santo. Somos los administradores de los misterios de Dios. Somos los que podemos llevar consolación, porque tenemos el ministerio de la consolación. Lo que podemos portar la verdad en medio de la mentira, porque nos hizo participante de la naturaleza de Dios. Y escapamos de la corrupción. Hoy está muy de moda, creo que, no sé, habría que ver en los buscadores de internet cuántas veces se googlea la palabra corrupción. Creo que debe tener un lugar bastante importante en el ranking de búsqueda, máxime acá en nuestras latitudes, ¿no? Pero la corrupción no es solamente robar, hacer un juicio incorrecto. El pecado es corrupción. Toda clase de pecado es corrupción. Y estas promesas tan grandes de Dios es para que escapemos de la corrupción que hay en el mundo, de la mugre que corre por las redes sociales, música satánica, mundana, que no agrada a Dios, películas nefastas, series contaminadas, literatura totalmente ajena a los principios, a la naturaleza divina. Santo, huid de esa corrupción. ¿Qué relación tiene lo santo con lo mundano? ¿Qué comunión tiene el Espíritu de Dios con los demonios? Ninguna. Pero algunos cristianos todavía insisten con enterarse no sé de qué. El discípulo tiene que llenarse, empaparse, nutrirse de Dios. De Dios. No me interesa ningún dato de las tinieblas.
A nosotros nos tiene que interesar Dios. ¿Por qué? Porque somos los agentes de salvación. Somos los que tenemos que rescatar con amor, con dedicación, a los que todavía están presos de las tinieblas. En este análisis rápido, llegamos al versículo 5 y la versión popular dice, y por esto deben esforzarse en añadir. Acá viene la suma. Dice, a la fe, es bueno tener fe, pero ¿sabes qué? Tenés que agregarle buena conducta. La versión Reina Valera dice virtud. A la fe sumale buena conducta, no conducta, buena conducta. Y si querés, ponele así, fe más santa conducta. Porque la buena conducta de un discípulo es una conducta santa. Fe más buena conducta, más entendimiento, conocimiento, dice la otra versión. Conocimiento espiritual, entendimiento de las cosas espirituales. Más dominio propio, templanza. Por eso dije hoy, cuando empecé, que el discípulo no es un impulsivo, un mandado, es un pensante. Es una persona que tiene dominio propio. Es un fruto del espíritu. Más paciencia. Y a la fe, a la buena conducta, al entendimiento, al dominio propio, a la paciencia, hay que agregarle devoción. O también puedes usar la palabra piedad. Tenemos que sumarle el afecto fraternal y el amor. Si no saquemos la cuenta, son 8 cosas, ¿no? Sí. 8. Ahí está, ok. Es una suma. Entonces, cuando hacemos una suma, ¿qué hay que hacer después de colocar los valores que estamos sumando? Hay que hacer una línea y hay que poner el resultado. El resultado se obtiene una vida útil y fructífera. Y acá pateamos al tarro de la basura cuando nos quisieron hacer creer en nuestra infancia y en nuestra preadolescencia y en nuestra adolescencia de que éramos inútiles. ¿Cuánto trabajo tiene nuestra hermana psicóloga y también los discipuladores trabajando con estas murallas que levantó Satanás, causando las enfermedades interiores? Pero si nosotros a la fe le agregamos buena conducta, entendimiento, dominio propio, paciencia, devoción, afecto fraternal, amor, el resultado es una vida útil y fructífera. Eso dice la Biblia. No es que me gustó poner ese resultado. Eso dice el apóstol Pedro. Otra cosita que encontramos ahí. El que no tiene esto, el que no tiene esta suma, dice que es como un ciego o corto de vista. Se olvidó del perdón
de los pecados. No digo que tenemos que recordar nuestros pecados, pero sí digo que tenemos que recordar el perdón de nuestros pecados. El perdón. La purificación de nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Fuimos purificados. Fuimos perdonados. Alguien pagó la deuda que era tan grande. La paga del pecado es muerte, dice Pablo. Y Cristo con su muerte pagó. Pero ¿sabes qué, hermano? A veces tengo la sensación de que se olvidan tan rápido, porque vuelven y vuelven y vuelven y vuelven a pecar. ¡Qué tristeza! Yo a veces digo, el organismo es más sabio que nosotros mismos, ¿no? ¿Vieron cuando una comida te hizo mal? Si te hizo mal de veras, raramente vuelvas a comerla. Ustedes saben, yo no como choclo, pero no es que nunca comí choclo. Yo comí choclo, pero se ve que creo que allá por los 4 años comí de más y me hizo mal. Y me hizo tan mal que hoy no puedo ni siquiera estar cerca de una olla cuando están hirviendo choclos. Todo mi ser reacciona. ¿Por qué? Porque eso me hizo mal. Ahora, parecería que en lo espiritual no tenemos esta reacción. Hermano, hay que reaccionar aún más rápida y violentamente. No nos podemos olvidar del perdón de los pecados, de la purificación de nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Y lo último que dice estos textos que leímos, ahora, si estas cosas, miren, si estas cosas no están, el apóstol dice, son ciegos, corto de vistas. Si están, si esto está arraigado, otra vez la palabra arraigado, raíz, en la vida del discípulo, nunca caerá. Ay, si yo supiera cómo hacer para no volver atrás, ahí está. Toda la Biblia te explica cómo tenés que hacer. Si yo tuviese un mejor discipulador, porque Alfredo no sirve. Y es cierto, puede ser cierto, pero no hay problema, la Biblia sirve. Léela y obedecela. Y hacé la suma. Y no seas corto de vista, no seas ciego, sino que tengas buena vista. Dice, no caerá. Y se abren las puertas del reino. Aleluya. Esto es impresionante. Esta es la vida cristiana. Esto no es migaja. Esto no es migaja. Nuevamente, estamos delante de la situación planteada al principio. El apóstol Pedro habla de añadir. Habla de poseer cosas y habla de desarrollarlas. Habla de ir sumando una cosa a la otra. Habla de ir sumando una cosa a la otra. Esto nos está indicando que está haciendo referencia a un camino a recorrer. Hay una trayectoria. Porque no es que en un día se suma a la fe más esto, más lo otro, sí. Podemos aprender las 8 cosas y decirlas, pero ir agregando a la fe virtud, a la virtud paciencia, entendimiento, dominio propio. Esto lleva tiempo. Hay que ir trabajándolo largo plazo. La inmediatez
no podemos practicar estas palabras, no podemos practicar esto de 2 Pedro si en nosotros está instalado el corto plazo, la inmediatez. Si en nosotros está instalado las cosas que dan resultados instantáneos, no se puede. No, esto es trayectoria, esto es planificar, poner metas, trabajar, sentarse primero. Cuando nos acercamos a Dios como pecadores arrepentidos, actúa la gracia y nuestros pecados son perdonados. Eso se produce con rapidez. Luego viene el desarrollo, la transformación del carácter. Eso requiere tiempo, eso requiere trabajo, eso requiere dedicación, eso requiere esmero. Entonces, hablamos de sentarse primero, hablamos de la aflicción, hablamos de la suma de cosas, y ahora pongo un título más y solamente tomo 5 minutos y después el domingo que viene, Dios mediante, seguiremos. Este otro subtítulo dice así: 3 actitudes que no pueden faltar. 3 actitudes que no pueden faltar. 2 puntos. Obediencia, esfuerzo y perseverancia. 3 actitudes que no pueden faltar. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 2. Dice el apóstol Pedro: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Leemos de nuevo: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hermanos, fuimos elegidos, según Pablo, según la voluntad de Dios, el puro beneplácito de Dios. Fuimos elegidos por Dios, santificados por el Espíritu. ¿Para qué? Y acá está la respuesta: para obedecer. El discípulo es un santo. Un santo es un apartado por Dios y para Dios. El discípulo se caracteriza, entre otras cosas, por la obediencia. Es uno que cree todo lo que Jesús dice y hace todo lo que Jesús ordena. La obediencia no es una alternativa en la vida de los cristianos. La obediencia no es una alternativa en la vida de los cristianos. La obediencia es una manera de vivir.
el discípulo es obediente. Un discípulo desobediente es antinatural, porque si es discípulo, tiene que ser obediente. Si no, no es discípulo. Versículo 22 del capítulo 1 de la misma carta. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Obedecer la palabra de verdad. Tenemos que obedecer a la palabra. Muchas veces hacemos mención del poder que tiene la palabra. Cuando estudiamos las 5 bases, hay una base que es la lectura de la palabra y ahí tenemos un montón de cosas que leemos, estudiamos, decimos, creemos, enseñamos, vivimos. Y decimos que la palabra es viva, decimos que es eficaz, que es cortante, que es lámpara que alumbra, y todo eso es cierto. Pero a veces, queridos míos, da la impresión de que en algunos la palabra es muerta, ineficaz, que no corta y que no alumbra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay obediencia. Fuimos llamados para obedecer al Señor y su palabra. Y por esa obediencia, nuestras almas son purificadas. Mediante el obrar de la sangre del Cordero y del poder del Espíritu. La obediencia. Son 3 actitudes. Nos queda el esfuerzo y nos queda la perseverancia. Y un punto más, como mínimo un punto más, que tiene que ver con la compañía de Jesús en esta larga carrera, en esta tarea de construcción. Esto es para que vayamos pensando, hermanos. Creo que tenemos que poner atención en esto, porque está muy instalado el facilismo, el cortoplacismo, la inmediatez, lo instantáneo, el no sacrificio. Esto está instalado. Las carreras, fíjense, una carrera que en mi época eran 6 años, ahora ya la bajaron a 4. Y en cualquier momento me dijeron que la van a bajar a 3. ¿Qué terminan enseñando? Títulos. Bueno, ahí hay una trampita, ¿no? Porque después no obligan, pero claro, se crea la necesidad de que hay que hacer maestrías, porque con el título, con esto tan resumido, no se aprende nada. Entonces hay que hacer la maestría, ¿no? Eso es una trampita que hay ahí. Pero claro, si uno dice, mira, dura 3 años la carrera, qué cortita. Antes duraba 6. ¿Ves? Ya hay una diferencia. Antes entrábamos a trabajar. Yo cuando entré a mi primer trabajo al banco, era como un cadete. Barría la vereda, hacía el café, iba a comprar las facturas para que los empleados desayunen, iba al correo, pero me acuerdo como si fuera muy bien una tarde, yo con la escoba en la mano, porque estaba ahí seguramente limpiando algo,
y apoyado en el mostrador, en la sucursal que trabajábamos, le dije a la cajera, ¿sabes qué? Vos vas a seguir siendo cajera y yo voy a ser gerente. Mocoso maleducado, me dijo de todo. Bueno, yo era un mocoso maleducado, así que no dijo ninguna mentira. Pasa que yo siempre la echaba menos porque ella tenía diferencia todos los días. Entonces yo le decía, bueno, hoy tenemos diferencia de vuelta, ¿cuándo nos vamos? Era irritable, yo era irritable como mi garganta. Entonces, ella me dijo así, y yo me reí, y dije, no, vos te reí, digo, vos vas a ser cajera, yo voy a ser gerente. Mirá la proyección que había en la cabeza nuestra. Pasaron, eso fue en el año 79, sí, 78, 79. Y en el año 86, durante un mes, en esa sucursal, en ese mostrador, yo fui gerente y ella la cajera. Es lo que hay en la cabeza, es lo que te meten acá adentro. Ahora, esa era nuestra mentalidad. Los que trabajaban en el campo, ¿sabes qué pensaban? Voy a ahorrar y me voy a comprar un tractor. ¿Y para qué querés un tractor si no tenés campo? Ah, pero tengo el tractor. Ya con el tractor algo voy a hacer. Fantástico. El que trabajaba en la estación de servicio me dijo así un día, mira, yo acá despacho nafta, pero ya estoy charlando con el patrón, ¿sabes qué? Me quedo con el lavadero de auto. ¿Para qué? Y porque así el lavadero es de él, pero es mío. Entonces, ¿por qué él no lo quiere atender? Dice, pero yo voy a despachar nafta con una mano y con la otra lavo los autos. Bueno, obviamente que no era así, ¿no? Pero ¿ves lo que estaba metido acá? El sacrificio, la oportunidad. Ahora anda a decirle a uno, echa nafta y lava auto. No, se me enfrían las manos, te dice. Mejor voy al semáforo a jugar con las pelotitas para que pase Alfredo y me dé un peso. A mí esa de las pelotitas no me saca una moneda. Ahora, si yo veo un hombre vendiendo algo, sí, le doy plata y no le compro. Porque ese tipo se preocupó. Fue al Cofruto, compró el cajón de naranja, se lo llevó al semáforo, la embolsó la naranja y te dice, compre naranja. Fantástico. Ahora no, eso es mucho trabajo. Vos sabés lo que ir al Cofruto y comprar el cajón de naranja. No, mucho trabajo. Ahora, con esa mentalidad, hermanos, quieren ser cristianos. No pueden. No pueden. No pueden porque cuando venga la aflicción no hay raíz y la planta es de corta duración. No pueden porque cuando tienen que hacer la suma se quedan con la fe. Oh, yo tengo mucha fe. Agregarle buena conducta. No, ya no me da para eso. Claro, porque hay que laburar para agregarle buena conducta. Porque hay que demostrar la buena conducta, la virtud. Agregarle entendimiento, conocimiento. No, ¿qué me voy a poner? Si no tengo ni tiempo para estudiar, no tengo tiempo para trabajar, voy a ponerle en la Biblia. Pero usted está mal. Bueno, por eso, hermanos, este es un trabajo serio. Tenemos que desarraigar por medio de la verdad la mentira que hay en la mente de las personas. Y tenemos que arraigar por medio del poder del Espíritu y la sangre de Jesucristo la verdad que está en la Escritura. Esto hay que hacerlo en nuestros hijos y en los discípulos. A los discípulos, el discípulo, ven acá. Vos querés ser discípulo, fantástico. Sentate y calculá el costo. Si no te sale, yo te ayudo. Tenés que perderlo todo. Me acuerdo de la vecina de casa cuando vivíamos en calle Pueyrredón. Un día vino y empezamos a predicar el Evangelio y era contadora. Y se me hacía la viva, estábamos con Analia charlando ahí y se hacía como la que no entendía. Entonces le dije, ¿usted es contadora? Sí, me dice, qué bien. Digo, saca un papel y un lápiz. Digo, vamos a hacer 3 asientos contables. Bueno, digo, no hace falta papel y lápiz, hágalo en la mente. Bueno, dice, ¿qué tengo que contabilizar? Y agarré la carta de Pablo. Y le dije, estas cosas eran ganancias, las he considerado pérdida. ¿Y qué tengo que hacer? Haga, contabilice. Ganancia contra pérdida. Y así le hice hacer 3 asientos. Y le digo, ¿qué resultado le quedó a la empresa? Y con estas operaciones que me hiciste hacer, dice, quebró la empresa.
No quebró, digo, porque dice que todo esto lo hizo para hallar a Cristo. Estos son los asientos que usted tiene que hacer con su vida. Pierda todo y sea cristiana. Si no, no perdamos ni el tiempo. Bueno, nos felicitó, nos abrazó, nos besó, no vino más. Usted, pero Alfredo, así predicando no se convierte nadie. No, así predicando se convierte la gente. Con la otra manera le estamos dando sonajero a la gente para que juegue. Y la vida cristiana no es sonajero. La vida cristiana es trabajo, es negación. Ay, me cansé. ¿Qué te vas a cansar? Tenés 24 años. No existe el cansancio, querido. ¿Qué te va a cansar? Tengo frío. Lavate con agua fría. Acá en casa no sé qué le pasa al aparato este, que el agua está saliendo un poco fría. Entonces la Lía dice, no, porque te va a hacer mal. Y mientras que me bañaba ayer, me acordaba de Kit Benson. Y Kit Benson dijo un día, los misioneros nos bañamos con agua aunque esté fría, dice Kit. Bueno, entonces yo a mi esposa le dije lo mismo. Acordate lo que dijo Kit adentro de este baño, porque él también pobre se bañó con agua fría. Kit dijo que los misioneros no tenemos frío, así que no hay frío. Claro, algunos parece que son, no sé, de azúcar, se desarman si se mojan. Por favor. Sacrificio. Esto tiene que instalarse en la cabeza de nuestros hijos. Agarrar a tu hijito y decir, hijito mío, vamos a hacer la suma. Papá, no me sale, bueno, empecemos. A la fe, buena conducta. Y déjalo ahí, 4 o 5 meses, ¿qué apuro hay? Si tienes toda la vida. A la buena conducta, conocimiento. Algún día vas a llegar al último, ¿no? Al amor. Resultado, una vida útil y fructífera. Bueno, que el Señor nos ayude. Por eso quiero terminar, ahora vengo con mucha vida, quiero terminar con querigma. Quédese tranquilo que el domingo terminamos con querigma y ahí terminamos todos con fe y con alegría. Ahora también terminamos con alegría porque es buena la palabra del Señor, como cuando éramos católicos, esto es palabra de Dios. Y nosotros respondíamos, te alabamos, Señor. Señor, te alabamos y te bendecimos.